Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a continuar con este taller de Biblia y vamos a ver el Levítico. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor para que sea el que lo tome, lo lleve y lo ponga esa semillita en el corazón de cada uno de nosotros. Me acompañan en la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Primero te damos gracias por que nos permites estar aquí reunidos con mis hermanos. Te agradecemos todas las bendiciones. Ponemos este tu programa en tus manos para que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros y podamos entender el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, hermanos, continuamos, como les decimos, con su taller de Biblia y hoy vamos a entrar al tema número 7 y hoy vamos a hablar del libro de Levítico. Recordemos un poco lo que vimos en el programa anterior. En el programa anterior hablamos sobre el éxodo. Decíamos que el éxodo es Dios libera y forma a su pueblo y éxodo significa salida. Eso es lo que vimos en el taller pasado. Ojo, decíamos algo bien importante, quien no ha leído el éxito no podrá entender el sentido de toda la Biblia. O sea que es importante leer el éxodo, pero no solo de corrido, sino que meditado para que lo podamos entender y que podamos sobre todo ir haciéndolo vida. Luego también vimos que el libro del Éxodo nos lleva a entender dos cosas bien concretas. Nos dice lo que significa Jesús como Hijo de Dios y nos lleva a saber qué es el reino de Dios. Eso es lo que nos descubre el Éxodo. Repito, lo que significa Jesús como Hijo de Dios y saber qué es el reino de Dios. Son cosas bien importantes. Este libro es el del el Éxodo, dijimos que es el punto de partida para llevarnos hacia Cristo, para dejar que Él construya en nosotros su reino. O sea, es el camino que nos va a través de Jesús, el camino que nos va a llevar hacia Dios. Como ya que se empieza a vislumbrar aquello que nos dice el Señor, que Él es el único camino que nos lleva hacia Dios. Hoy vamos a conocer otro libro. Vamos a tratar de explicar un poco en qué consiste. Hoy vamos a conocer lo que es el libro de Levítico. ¿Qué significa Levítico? Bueno, Levítico significa formación de un pueblo santo. Eso es Levítico, formación de un pueblo santo. La palabra Levítico proviene del nombre de Leví. Y Leví es una de las 12 tribus de Israel que fue escogida para ejercer la función sacerdotal en medio de su pueblo. O sea, de las 12 tribus que se formó el pueblo de Israel, había una tribu que era la tribu de Leví. Ah, pues esta tribu era los descendientes de Leví. Los descendientes eran los escogidos para ejercer la función sacerdotal en medio de su pueblo. Posteriormente vamos a ver de ahí donde viene la palabra este libro levítico, de ahí viene. De ahí vienen los levitas, por ejemplo, que escuchamos más adelante, pero vamos a ir por partes. El libro de Levítico es bastante complicado de leer, es difícil de comprender y encontramos diferentes cosas. ¿Qué encontramos en el libro de Levítico? Bueno, encontramos el conjunto de leyes, encontramos ceremonias, encontramos rituales, encontramos fiestas, encontramos costumbres. Pero como les digo, es un libro que es bastante complicado de leer porque no es como un lenguaje muy fluido y a veces nos cuesta bastante entender. Entonces, hay que comprender algo de este libro. Hay que comprender que los judíos del tiempo de Jesús cumplían todas estas leyes y esas leyes que cumplían y donde estaba resumida toda la ley se basaba precisamente en este libro. Entonces no debemos de olvidar que este libro forma parte de la revelación y como tal tiene un mensaje que siempre es válido tanto para aquella época como para nuestra época. Entonces hay que tener bien claro con eso. No es que el hecho de que sea difícil de leer el libro no quiere decir que no lo vayamos a leer. Pero tal vez leerlo de corrido va a ser bien complicado porque es bien difícil que lo entendamos. Sin embargo, lo podemos ir ocupando como consultas y detalles. ¿Qué podemos descubrir en el libro de Levítico? Bueno, básicamente descubrimos lo detallado, una minuciosa preocupación por demostrar
y demostrarnos que Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida, curándonos, salvándonos, juzgándonos, llamándonos constantemente a ser santos como Él. Eso es lo que contiene y podemos descubrir en este libro de Levítico. Se lo repito, es el libro de Levítico nos transmite aquella preocupación de demostrarnos que Dios es el que va a estar presente en toda nuestra vida. Y en esa presencia en toda nuestra vida nos va a cuidar, nos va a salvar, nos va a juzgar y nos va a estar llamando constantemente. Leamos algo para ir comprendiendo un poco más. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2. La palabra del Señor nos dice: Yahvé dijo a Moisés: habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, el llamado del Señor a que todos nosotros seamos santos. Ese es el mensaje de Dios que se nos transmite en esta lectura de Levítico, y que es un llamado que incluso hoy en día nos lo siguen haciendo a cada uno de nosotros. También en Levítico se encuentra la regla de oro, una regla de oro que Jesús ocupó mucho, que Jesús nos la descubrió, que Jesús nos la dejó. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 18. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Recuerdan? Cuando le pregunta aquel estudioso de la ley, le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida la ley. Pues esto fue tomado del libro de Levítico, que en él ya Dios Padre lo había revelado. Entonces viene Jesús, lo retoma y nos lo demuestra con sus enseñanzas. Por eso es que Jesús decía: yo no he venido a cambiar nada, yo he venido a dar fiel cumplimiento a lo que ya mi Padre había dejado. Entonces, en esta lectura que es revelada por Dios Padre, revelada por Yahvé, toma Jesús lo que a nosotros nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos decir que Levítico es un libro que básicamente se ocupa para consultarlo más que leerlo de forma continua. O sea, hay una gran sabiduría aquí, hay unos grandes mensajes, pero podemos irlo consultando poco a poco, y a veces cuando hacemos una lectura hay unas referencias ahí al pie de las Biblias católicas, y esas lecturas probablemente nos mandan a ciertos textos que están contenidos en Levítico o en otros libros, pero lo podemos ocupar como, como, como nuestra referente. Imagínense, aquí en este libro está eso que Dios nos dio tan fácil: amarás al prójimo como a ti mismo. Porque tal vez si nosotros que no estamos acostumbrados, pues no lo podemos ir a leer, y nos damos cuenta de que es algo revelado por Dios Padre, y que Jesús lo toma y nos revela de una forma sencilla a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es importante este libro? Es importante porque nos va revelando detalles de Dios que se va descubriendo en otros libros, y hace parte de un grupo mayor de libros. Recuerden que ahorita estamos en los inicios de la Biblia, el Pentateuco, y vimos Génesis, Éxodo, Levítico, la ley, básicamente. Hagamos una lectura un poquito más o menos larga para que comprendamos este libro, y la vamos a comentar también para que vayamos viendo cómo este libro nos va enseñando también detalles. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículos del 3 al 12. Levítico, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Todos ustedes respetarán a su padre y a su madre y guardarán mis sábados. Yo soy Yahvé, su Dios. No se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, háganlo de manera que sea grato.
Ustedes comerán de la víctima el mismo día que la inmolen y al día siguiente. Lo que sobre hasta el tercer día será quemado. Es cosa muy fea comerla al día tercero. La víctima dejará de ser grata. El que coma cargará con su pecado por haber profanado la santidad de Yahvé. Esta persona será borrada de entre los suyos. Cuando sea tiempo de cosechar, no ciegues hasta la misma orilla del campo, ni recojas las espigas caídas. Tampoco rebusques en tus viñas, ni recojas de tus huertos las frutas caídas. Las dejaré al pobre y al forastero. Yo soy Yahvé, tu Dios. No hurtarán, no mentirán, ni se engañarán mutuamente. No jurarán en falso por mi nombre, porque esto sería deshonrar el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que comprender, como les dije al inicio, el contexto de lo que nos está explicando y por la forma que está hablando. Probablemente en estos días nosotros... Entonces, ¿qué aspectos podemos destacar de esta lectura? Bueno, primero recordemos que Yahvé es el que habla. Él es el que nos está hablando ahorita en esta lectura. Luego, ¿qué otro aspecto? Bueno, se habla del respeto al padre y a la madre. Fíjense, en esta lectura nos manda a que respetemos a nuestro padre y a nuestra madre. No hay condiciones. No dice respeta a tu padre y a tu madre siempre y cuando sea de esta forma. No, nos habla únicamente de respetar a padre y madre. Se habla también de no seguir a ídolos ni dioses hechos por el hombre. Eso nos manda a nosotros los católicos. Ojo, ídolos hechos por el hombre. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se malinterpreta esto y a veces los hermanos no católicos nos dicen que nosotros adoramos ídolos. Eso es falso. Nosotros únicamente adoramos a Dios como tal, Dios Padre. Se habla de hacer un sacrificio pero que sea grato. Eso nos dice. Nos manda a hacer sacrificio pero que sea grato para el Señor. Luego que nos dice, si no seguimos lo que Él nos dice, si no seguimos lo que Yahvé nos dice que vamos a cargar con nuestro pecado y que vamos a ser borrados del libro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el Señor constantemente nos dice, aléjense del pecado, traten de no pecar, apóyense en mí, porque si no, la decisión que vamos a tomar nosotros mismos, al final de cuentas, nuestra decisión nos va a decir alejarnos del Señor, que es lo que Él no quiere. ¿Qué más nos habla? Bueno, nos habla de compartir con los pobres y con los forasteros. Esto es constante, el llamado. Nos llama a que nosotros compartamos lo que Él nos da. Porque al final de cuentas no son cosas nuestras, no son dones nuestros, son cosas del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que compartir con el pobre, tenemos que compartirlo con el forastero, llamémosle hoy el migrante para que lo entendamos. O sea, nos llama a compartir con aquellas personas que tienen muchas más necesidades que nosotros. También nos habla la lectura, nos habla de no robar, de no mentir, de no engañar. También nos habla de no jurar el nombre de Dios en falso, el nombre de Yahvé en falso. Y constantemente nos está recordando que Yahvé es nuestro Dios. Miren qué interesante. O sea, en esa lectura descubrimos tantas cosas que nosotros a lo largo más adelante de la Biblia vamos también descubriendo porque se van referenciando, se van tomando de estos libros. Como le digo, este libro es complicado, pero tiene mucha sabiduría que poco a poco a lo largo de que nosotros nos vamos a ir acostumbrando a ir leyendo la Biblia, nos vamos a ir descubriéndolo. Entonces los mensajes que nos mandan en esta lectura es bien claro. Hagamos otra lectura. En el Levítico, capítulo 24, versículos del 19 al 20. Levítico, capítulo 24, versículos del 19 al 20. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. El que cause alguna lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, será la misma lesión que él ha causado al otro. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Aquí como que ya se quedaron un poco, híjole, y entonces, ojo por ojo, diente por diente, sí. Veamos el contexto y recordémonos el momento que estaba pasando
en el periodo que estaba el pueblo judío en esa época. Destaquemos unos aspectos de la lectura. Aquí se hace la mención a lo que se conoció como la ley del talión en aquella época, ojo por ojo y diente por diente. Pero si meditamos, la lectura nos lleva a poner límites. Ese es el objetivo de esta lectura. El objetivo nos dice, en aquella época, en el contexto de aquella época, era fácil que se agarraran a espada limpia y lo matara a alguien, porque le sacara el ojo a uno, lo mataba al otro, etcétera, lo quisiera. Entonces, con esta lectura se pretendía quitar esa violencia y poner límites. Como digamos, se puede decir que si él te hace uno, tú no puedes hacerle más que uno. Si alguien hace dos, tú no puedes hacerle más que dos. Esa era la idea de esa época. Entonces, la palabra talión, que es la ley, así se conocía, la ley del talión, la palabra talión viene del adjetivo tal, que significa esa ley. Es decir, a cada ofensa corresponde un castigo equivalente. Eso es básicamente lo que nos quería decir. A cada ofensa corresponde un castigo equivalente. Quizás para nosotros, como les digo, en esta época suena como a venganza, contrario al perdón. Pero si nos remontamos a esa época, esa es una ley que tiene por objeto sustituir la venganza sin medida y para que haya un límite en la ejecución de la justicia. Ese era el objetivo de esa ley. Por eso les decía, es bien importante ver el contexto sobre el que se está manejando la, el contexto sobre el cual está hablando en ese momento la Biblia. También esta lectura nos lleva a quitar las venganzas personales y sin límites. Hay como en las telenovelas, que se le hace uno a uno, le hace el otro al otro, le hace el otro al otro, y así es una maraña de yo me hago, yo le hago, yo le hago, o esas series que están dando hoy que solo son venganzas, tú me haces, yo te hago, etcétera. Bueno, entonces aquí en esta ley nos lleva a quitar las venganzas personales y sin límites. O sea, nos lleva a que la justicia se haga ante testigos y frente a un juez. Incluso, fíjense qué interesante, esta ley dejó poco a poco la pena física por algo otra compensación. Aquí como que se ya empezó a vislumbrar aquello de que en esa época no existía, de llevar la ofensa ante un juzgado, que el juzgado juzgue y ponga una condena de cárcel, de servicio comunitario, etcétera. Ya no es que vos me hiciste, yo te hago, no, ya vamos vislumbrando eso. Entonces, a veces se cree que esta ley fue sustituida porque era una época muy complicada. Pero si profundizamos un poco más, incluso, fíjense, en esta época parece que esta ley está vigente. Algunos ejemplos de lo que hablamos y que no deberíamos de hacer, por ejemplo, para que actualicemos lo que es esta ley. Por ejemplo, si alguien me mira mal a los ojos, a veces tiendo a enojarme, tiendo a preguntarme, bueno, ¿y vos qué me estás viendo? Así reaccionamos muchas veces. Si alguien me calumnia, por ejemplo, yo hago lo mismo. Si alguien hace un chisme mío, yo hago otro chisme para ver quién hace mejor chisme. Si alguien me amenaza con tirarme un misil, por ejemplo, yo amenazo con tirarle dos. O sea, así estamos como configurados, lastimosamente. Entonces, esta ley como que nos llama no a estar en ese dime qué te diré, sino que nos llama más que todo a estar en el proceso de aprender a perdonarnos. Entonces recordémonos que en el Antiguo Testamento era cuestión de defender la justicia y muchas veces lo que nosotros defendemos es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, etcétera. Entonces, miren qué interesante lo que hemos descubierto. Estos solo son algunos ejemplos para descubrir lo que nos dice el Levítico. Es decir, incluso ahora, ¿qué es lo que nos manda el Levítico? Nos manda a reflexionar y a poner límites. Esto es lo que se llama la ley, lo que después fue retomado y hoy después pues en la justicia se llaman juzgados de conciliación, etcétera. Entonces, el Levítico es un libro muy importante, pero como les repito, difícil de leer, pero hay tanta sabiduría en este libro que lo podemos ir ocupando o leyendo paso a paso o ocupándolo como referencia cuando se menciona en los otros textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, que hace mucha referencia al Levítico, que era la ley de los judíos. Entonces, con esta base, espero que más o menos hayan entendido de qué se trata el libro del Levítico. Nos vamos a quedar acá y les invito a que vayamos meditando poco a poco sobre este libro. Así que agradecemos su sintonía.
en este taller de Biblia. Los esperamos en el próximo programa y siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones, hermanos.